Esto es Desde la Redacción, el podcast de Rosario 3. Mi nombre es Damián Schwarstein. Leonardo Caruana hace 30 años que trabaja en la salud pública y hace 11 que es el secretario municipal del área. Desde ese lugar condujo la estrategia sanitaria contra el coronavirus a nivel local. Esos 2 años de intenso trabajo dejaron huellas en su cuerpo. Hoy, a punto de ser padre por segunda vez, cree que las medidas de cuidado se relajaron de más. Sugiere mantener el uso de barbijo en lugares cerrados y asegura que la salud pública sale fortalecida tras la pandemia. También habla de la otra pandemia, la de violencia que atraviesa Rosario, y afirma que el Estado debe volver a los barrios para abordar una problemática que no es solo policial y que tiene en la desigualdad un factor clave que debe ser combatido. Vuelven a aparecer casos de COVID. ¿Tenemos que preocuparnos? Bueno, en realidad yo creo que estamos transitando un momento muy distinto de la pandemia. Estamos viviendo un desenlace, no sabemos bien cuándo ni cómo, pero sí una situación sanitaria mucho más controlada. Eso no quiere decir que tengamos que abandonar hábitos de cuidado, sobre todo en el invierno, que nos cuidan, que nos protegen y que conocimos y incorporamos en la pandemia, como el lavado de manos, el distanciamiento, la ventilación de los ambientes y el uso del barbijo, porque si bien hay un aumento de contagios, no es significativo, y por otro lado nosotros miramos las camas de terapia y las camas generales y no aumentan en la internación, no aumenta la gravedad. Evidentemente las vacunas cambian y aportan a ese desenlace distinto de la pandemia, y eso es lo que hay que seguir haciendo, más los cuidados habituales, sobre todo en este invierno. ¿Sentís que los cuidados se relajaron de más? Sí, yo creo que sí, que se relajaron, quizá también distintos escenarios, la no utilización del barbijo en este invierno después de los 2 años tan difíciles, ¿no? Porque la pandemia nos dejó marcas y cicatrices a cada una de las familias, a cada uno de nosotros, y la verdad que relajar los hábitos de cuidado, que sobre todo no son para el cuidado individual, es cuidamos a otros cuando nosotros nos cuidamos, sobre todo a los adultos mayores. Bueno, esto abona que tengamos situaciones de contagio, si las podemos retomar, como en otros momentos más difíciles. Yo entiendo que cuando uno se aleja de la crisis, nos pasó en el 2009, cuando nos alejamos de que la gripe era una enfermedad mortal, bajó la cobertura de vacunación. En la época del brote de gripe A. De la gripe A. Se empezó a vacunar cuando estábamos muy cerca de los fallecimientos, cuando habíamos visto embarazadas en las terapias, niños en las terapias, las coberturas de vacunación antigripal eran muy altas. Después, al alejarnos de esto, hay una relajación de la prevención. La prevención no tiene tanta fama como lo tiene la curación. A veces tiene más fama la terapia intensiva o un respirador o la incorporación de una tecnología que hablar de cosas preventivas. Y la verdad que la vacuna y los cuidados como el barbijo, cambian mucho la evolución de una enfermedad. O sea que vos, por ejemplo, sugerís seguir usando barbijo. Sí, yo sugiero usarlo. ¿En qué circunstancias? En circunstancias donde estamos en ambientes cerrados, que no tengan ventilación. En esos lugares es seguirlo usando, sobre todo en estos próximos 2 meses donde hay una circulación de muchos virus que tienen la misma forma de contagio y que podemos evitar, si alguien está con síntomas y está en un lugar cerrado, que contagie a otros. De todos modos, insisto con en no abandonar la cobertura de vacunación, que eso también no previene la enfermedad, pero sí las formas graves. Hablabas de cicatrices, de las cicatrices que nos dejó a todos y a todas las familias. ¿Cómo las identificarías? ¿Cuáles son esas cicatrices? Bueno, yo creo que primero cicatrices de pérdidas. Cada una de las familias tiene un amigo, un conocido, un familiar, o que la ha pasado mal o que ha fallecido. Hemos tenido compañeros de trabajo, situaciones muy dolorosas. Creo que esa es una marca en relación al impacto. Se han perdido referencias políticas, personas que son más conocidas que otras, y en la vida cotidiana también tenemos amigos y nosotros muchos, compañeros de trabajo, gente que no solo la pasó mal, sino que también falleció. Y por otro lado, las marcas y cicatrices, yo creo que la pandemia produjo un retroceso en términos de inclusión, de pobreza, de desigualdades educativas, de pobreza extrema,
que nos llevan a 15, 20 años atrás. Es decir, ese es el retroceso que a una ciudad, a una provincia y a un país profundamente desigual, la pandemia profundiza esa desigualdad. Y ese retroceso a 15, 20 años atrás, similares algunos al 2008, pero otros al 2001, y esos indicadores que hoy tenemos, bueno, son las cicatrices y las marcas que ojalá sirvan para pensar hacia adelante tomando ese diagnóstico del escenario complejo. Y la pandemia, si bien fue un evento mundial, en cada uno de los lugares se expresa de acuerdo a las condiciones sociales que vive la gente. Es decir, ¿vos crees que esa cuestión, por ejemplo, que seamos más pobres, es una particularidad nuestra? Sí, yo creo que la pandemia expresó y profundizó en distintos escenarios de forma diferente. Por eso no podemos comparar el impacto de la pandemia en Suecia, en Noruega, que en distintos países de Latinoamérica, y no es lo mismo la ciudad de Rosario que otra ciudad, y por eso es necesario abordarla desde esa complejidad. Pero esa marca, esa cicatriz, no es que la pandemia pasó porque pasó la positividad del virus, porque nuevamente ahí caemos en un análisis biológico de la pandemia. Y la verdad que la pandemia fue un arrasamiento de la vida cotidiana de las personas, de lo social. Entonces, independientemente de esa positividad que es del 2%, la pandemia no pasó en términos de desigualdad y lo que dejó en los barrios, en los distintos escenarios de la vida social en la ciudad, ¿no? Es una pandemia mucho más larga, digamos, y mucho más compleja de revertir. Sí, es una pandemia, es la verdad, es una pandemia que tiene que ver con la desigualdad, que tiene que ver con la pobreza, seguramente es necesario políticas a mediano, a largo plazo y mucho más integrales en relación a que la dimensión biológica, la dimensión sanitaria tiene un impacto, pero la verdadera complejidad de la pandemia es cuando incorporamos todas estas otras perspectivas para poder abordarla, ¿no? ¿Y vos personalmente cómo salís de la pandemia después del nivel altísimo de exposición que tuviste y de estrés y trabajo, ¿no? Bueno, la verdad que fue para nosotros, para mí en lo particular, fue también muy doloroso, fue un proceso muy duro en lo personal, momentos muy difíciles, porque si bien uno era casi la cara visible de un colectivo de 5.200 trabajadores, había momentos muy, muy difíciles para salir, explicar cuando vos tenés tensiones, llantos, miedos, temores, cuando, bueno, no podés ver tu familia porque estás casi todo el día instalado en un lugar sanitario como si fuera un centro de operaciones, y creo que, bueno, quedamos con marca subjetiva. Por supuesto, uno trata, como siempre, de trabajar con un equipo amplio que hace que la mochila no sea tan pesada, también con recursos como terapia para reflexionar, pero creo que lo que no tenemos que hacer, y lo repito siempre a mí mismo, es decir, bueno, ya dar una vuelta de página. Como esto si no terminó. Claro, porque creo que hay que seguir reflexionando sobre el impacto que nos ha generado a todos y en particular a los trabajadores de la salud. En lo personal, a mí me tocó un momento crítico en la ciudad que fue Calle Salta, que siempre lo comparo yo con que también fue una situación de mucho Hablamos estrés. De la explosión de Salta, la explosión 2100. de calle Salta, que fue tremendo en términos de tristeza, de pérdidas, de estar al lado de familiares en el CEMAR que durante 7 días esperaban que encontremos a las personas, y tuvo una dimensión pero acotada. Esto fue muy tremendo en términos de duración, de impacto, de masividad, y de que nuestro único tema tiene que ver con eso. Eso, bueno, ha generado, por supuesto, nos cambió la vida en relación a la dinámica de estos últimos 2 años, ¿no? Nos cambió la vida, pero bueno, hay gente que intenta volver a cierta normalidad, alguna seguramente lo consigue. ¿Vos lo conseguís? Bueno, yo traté y trato de buscarle la vuelta, de justamente retomar cosas, por ejemplo, cosas simples como salir a caminar, retomar los espacios. Bueno, a mí me gusta la fotografía, un hecho muy importante para mí, que bueno, voy a ser papá, y esto... Felicitaciones. Gracias. Y esto también, miraba entre tanta tristeza, tanto arrasamiento, tanto hablar de personas fallecidas. Bueno, voy a ser papá y rescato una frase que
primerizo por segunda vez, porque bueno, después de un intervalo Vos grande... tenés un hijo de 20... Sí, de 26. 26. O sea, y este sería tu segundo... Claro, mi bebé. segundo bebé, Camilo. Camilo, es varón. Sí, Sí. es varón, van a ser fines de agosto, principios de septiembre. Hay una esperanza en esa decisión de tener un hijo, ¿no? Y sobre todo, bueno, pensando esto, ¿de dónde venís vos? De ver la pandemia cara a cara, de ver, como vos decías, la muerte cara a cara. Y de alguna forma es la lógica de la vida, ¿no? Esto de se nace y se muere. Y en la apuesta a un nacimiento se me ocurre que hay también una esperanza personal tuya. Sí, lo charlamos mucho con Leti y creo que tiene que ver con eso, tiene que ver con, bueno, mirar hacia adelante, el futuro, renovar cosas. La verdad que estamos charlando de muchas cosas que parecían que iban a estar guardadas o que no íbamos a hablar, y la verdad que bueno, estamos preparando el hogar, y eso la verdad que da mucha satisfacción. Y es todo un aprendizaje, porque después de tanto tiempo, bueno, es otro momento, no sé, otras cosas que se dan en este modo de ver el mundo, de cómo se vive hoy a cómo se vivía hace 30 años atrás, y la verdad que bueno, nos llena de alegría y también nos ocupa mucho en relación a lo que es la vida cotidiana hoy, ¿no? ¿Y cómo te imaginas como padre ahora, después de haber tenido aquella otra experiencia anterior? ¿Qué cosa no volverías a hacer, por ejemplo, y qué cosas sí harías ahora? No sé, me parece que la cuestión de quizás la serenidad en relación a... Yo estaba en un momento hace 26, 27 años, 30 años de guardia en guardia, en formación. Hoy tengo Claro, eras otra un médico experiencia. recién recibido. Claro, Tenías 20, claro, ¿cuánto? 28 años. Tenía 27, 28 años, sí. ¿Y a qué edad te recibiste? Y yo me recibí a los 18, a los 23. Ajá. Sí, O sea, que 23, tenías 24 4 o 5 años. años de médico. Sí, pero bueno, en ese momento tenía la residencia, hacía una guardia un fin de semana en Totoras, donde hacía partos. Entraba un viernes a las 20 horas y me iba el domingo a las 10 de la noche. 3 días de guardia en un hospital, y eso lo hacía y Mateo iba creciendo. Tenía esa distancia que hoy espero no tener en relación a, bueno, si bien tengo ocupaciones y tengo sos secretario trabajo, de salud de la soy el Municipalidad de secretario, Rosario. No es poco, digamos, ¿no? pero bueno, quizá las tardecitas, la noche, pueda estar de otra forma y acompañarlo también, ¿no? ¿Y qué dice Mateo, que va a tener un hermanito cuando él podría ser padre ya a esta altura? Ah, sí, sí. Bueno, fue una charla linda la que tuve. Yo creo que primero se sorprendió y después lo primero que me dijo es: yo lo voy a malcriar. Pero muy bien, la verdad que bueno, me pregunta todas las semanas, dialogamos de cómo va la panza, de cómo está Camilo. Bueno, muy bien, lo ha tomado. ¿Qué lugar tiene para vos en esta vida que además llevás muy compleja de funcionario municipal? Venimos de lo que decíamos, ¿no? De la intensidad de la pandemia. ¿Qué lugar tiene para vos el amor? Bueno, un lugar importante, un lugar que creo que el amor en términos generales es parte de lo que también yo decidí cuando decidí estudiar y cuando decidí dedicarme a lo que me dedico, cuando toda la vida pública tuvo que ver con elegir la salud en un barrio y comprometerme con la salud de la población. Tiene que ver con el cuidado, con estar al lado del otro, y también en las relaciones con mis amigos, con mi pareja, con mi hijo. Le doy a esos espacios mucha jerarquía, y creo que hay una relación entre esa decisión de haber tomado, bueno, acompañar el sufrimiento, acompañar el dolor en relación a no tocar y me voy. No decidí trabajar en salud pública como un hecho pasajero para estar en otro lugar. Hace 30 años que trabajo en esto, y eso se puede hacer cuando uno construye y cuando uno crea, porque si no se aliena, digamos, si no terminan siendo prácticas
normatizadas o estereotipadas. Claro, y la repetición cansa. La también, repetición, ¿no? Es el modelo ese más taylorista, donde la película de tiempos modernos, ¿no? De Chaplin. Sí. La creatividad, y eso tiene que ver con poner energía y sentimientos y pasión a lo que uno hace. Ahora, vos decís que hace 30 años que estás en la salud pública. ¿De secretario de salud cuánto? Y de secretario yo comencé con Mónica, Con los Mónica dos periodos de Mónica, pero ya de subsecretario estuve con Miguel. O sea que venís... sí, creo que soy de las personas que pasaron por salud y de los gabinetes, es más, un investigador de la Universidad de Morón, el doctor Hugo Spinelli, siempre me dice: vos sos un caso a investigar en salud pública en la Argentina, porque tuve mucho tiempo como subsecretario también con una posición muy activa, y como secretario durante casi 3 periodos, ¿no? Bueno, y con Pablo en este último ya llevo casi 3 años. ¿Y no te gustaría cambiar de trabajo en algún momento? ¿No lo pensás? Sí, yo creo que también este es un ciclo en relación a la secretaría, que es necesario, siempre incorporar otros matices, otras miradas, otra energía, y por supuesto en algún momento tuve diálogos con Hermes en relación al Ministerio de Salud de la provincia, en la época de Miguel, charlando, intercambiando cosas, pero sí, estoy abierto. Yo digamos, todo lo que tenga que ver con lo público, con la gestión de los problemas y los abordajes más integrales, por eso también elegí medicina general, no me quedé con el análisis de una partecita del cuerpo, porque la medicina general incluye la dimensión de la política en términos de las construcciones a largo plazo, de posiciones éticas, de abonar por lo colectivo. Bueno, eso yo no lo vengo, digamos, no lo practico por un eslogan, lo vengo trabajando desde el día que me instalé en un barrio, y trabajé 14 años en un barrio, en el barrio Santa Rosa, ahí donde está el Ceferino, Emaús. Santa Rosa de aquí cerca, ¿no? Sí, en donde está Circunvalación y Pellegrini, en esa zona. No, en la zona de Fisherton, de Tarragona, Schweitzer, ahí está el barrio Emaús. Y más allá, José Ingenieros y Acevedo, es el barrio... ¿Y ahí trabajaste? Y ahí trabajé entre los dos centros casi 12 años, 12, 13 años. Y después, bueno, yo creo que ahí me enamoré del trabajo en el centro de salud, porque uno desde la facultad, en general te enseñan más lo raro, y lo frecuente lo vi ahí. Y después, bueno, fui asumiendo distintos lugares, estuve en la dirección del CEMAR, en la dirección de todos los centros de salud, después en la dirección de todos los hospitales y centros de salud, y después ya ocupé el lugar de subsecretario y secretario. Pero la marca mía de mi especialidad tiene que ver con ese trabajo territorial, donde era casi el médico de referencia del barrio, ¿no? Junto con un gran equipo de médicos generales, pediatras, clínicos, tocoginecólogos. ¿Y en lo privado nunca hiciste nada? Trabajé en la seguridad social, tuve una experiencia muy linda en el Sindicato de la Carne, también siempre buscando en la seguridad social, en obras sociales sindicales, alguna cuestión, qué sé yo, en el Sindicato de la Carne yo pedía para ir a los frigoríficos, porque sabíamos que ahí se daban las situaciones de riesgo y cómo hacer prevención. Hablábamos con las empresas, hablamos con los trabajadores, y también en la obra social del personal aeronáutico, también en una experiencia donde ahí conocí y trabajé con Floreal Ferrara, que fue un ex ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, y bueno, y también con una lógica mucho más ampliada que atender la enfermedad de los asociados. Era comprometernos con historias clínicas familiares, ir a la casa del afiliado, cosas que en general una persona con obra social no es frecuente. Nosotros estamos más acostumbrados a consultar por cada uno de los dolores que tenemos, por cada una de las especialidades que existen. Y la verdad que tener un médico de cabecera en una obra social no es lo habitual. Bueno, eso sí fue la única experiencia que tuve en la seguridad social. ¿Y en el socialismo militás desde cuándo? ¿Desde la facultad? No, en realidad yo me incorporé al proyecto del socialismo cuando lo conocí a Hermes, cuando me convocaron a Hermes Wiener, cuando me convocaron para trabajar en un centro de salud. No venía de la militancia, y siempre adherí al proyecto colectivo del Partido Socialista, y desde que lo conocí a Hermes tuve diálogos con él y con todas las referencias, y fui parte de esto. Era lo que yo, digamos, es lo que yo valoro de esa construcción, de, bueno, una construcción amplia,
transversal, hacía síntesis después en una elección partidaria, pero por el compromiso de un proyecto político. Yo estaba sumado, como muchos compañeros, a un proyecto de salud colectiva, de salud pública, que creo que es un movimiento colectivo en sí mismo, el movimiento de la salud pública rosarina, pero que encontró en Hermes Vinari, en las sucesiones, la síntesis, la definición política para transformar un sistema de salud que sigue siendo hoy de referencia, por supuesto con dificultades y con problemas, pero desde ahí es mi adherencia, no desde la militancia, a diferencia de mi hijo que milita. Pero bueno, no milita en el socialismo. No milita en el socialismo, militaba en un centro cercano al peronismo, en la Facultad de Abogacía, pero, digamos, tiene otro ejercicio de la militancia. Yo vengo más del trabajo en la gestión pública y, por supuesto, entendiendo la militancia también, la militancia de un proyecto político, ¿no? Un proyecto político integral. ¿Y te imaginás en un lugar político que no tenga que ver con la salud pública? Sí, yo la verdad que todos los lugares que ocupé los discutí con los referentes políticos, hasta esos mates que tomaba con Hermes en la última etapa y discutíamos distintas problemáticas, desde la sustentabilidad de los sistemas de salud a cómo me imaginaba yo la salud provincial, hasta otros lugares, porque la experiencia que me dio gestionar salud pública, 40-45% de los trabajadores del ámbito municipal son trabajadores de la salud y el 26% del presupuesto es destinado a salud. Bueno, nos da a todo un equipo y a mí en lo particular una experiencia para abordar otros problemas. Por supuesto que imagino siempre alguna posibilidad de gestionar otras áreas y me interesa lo público. ¿Y te gustaría ser intendente, por ejemplo? La verdad que estoy saliendo ahora del proceso de la pandemia y entiendo que es necesario estudiar y ver cómo la política resuelve los problemas que no está resolviendo. Y la verdad que me interesa el análisis de salud, cómo gestiona la salud pública y el Estado y su concepción en relación al resto de las políticas. Creo que, y en eso quiero ser muy cauto, más allá de los deseos, hay mucha gente que hoy se pone rápidamente el traje y está, como lo decía Emilio Jatón en Santa Fe el sábado, lo decían otros, algunos inclusive se miden trajes en Buenos Aires de cargos que pueden estar ocupando acá. Creo que si hay algo que tenemos que hacer hoy, y de hecho yo lo estoy haciendo, es estudiar, encontrarnos con distintos sectores, con distintas referencias, tomando el legado de Hermes de que más allá del lugar donde estemos, es qué es lo que queremos hacer y cómo lo queremos hacer. Porque creo que la crisis de la política hoy es solo la discusión de los nombres de los intendentes o de los gobernadores. Ahora, la construcción del para qué estamos o cómo lo vamos a hacer, porque no es lo mismo vacunar y completar esquemas de vacunación como hacía Pinochet, que iba casa por casa con la gendarmería, que hacerlo con el compromiso y convicción de la población. Hay formas de hacer las cosas y las tenemos que discutir antes, no el día después que se asume un gobierno. En ese camino yo estoy, por supuesto, en el camino de los desafíos, y voy a estar en el lugar donde lo definan los colectivos, ¿no? Hablabas de esto que realmente comparto, que es ver la preocupación de la política por los cargos y no por el contenido, por decirlo de alguna manera, de las políticas. Eso se está viendo mucho en estos momentos, y Cristina Kirchner hablaba en estos días del concepto de insatisfacción democrática, es decir, de cómo la democracia, mientras las dirigencias y ella misma se ocupan de estas cosas, no consigue satisfacer las demandas de la población. ¿Compartís esa preocupación? Sí, la comparto esa preocupación, adhiero a también algunas palabras de Miguel Lischy cuando decía la política no está resolviendo los problemas de la gente, tenemos que ser creativos, innovar, construir de otra forma. Evidentemente la noción de construcción de lo público y confundir lo público con el gobierno nos lleva a que cada 4 años cada maestrito con su librito y a pensar políticas que duran el periodo de gobierno. Yo creo que es necesario discutir, y ahí es necesario discutir con todos, también con los medios de comunicación, con el empresariado, con las organizaciones sociales. ¿Qué concepto de público es? Lo público no es el gobierno, no puede depender
un proyecto sanitario, un abordaje de la desigualdad, una política de juventud, de la propuesta de un gobernador nada más, o la propuesta de un intendente, y que cambie cada 4 años si cambia ese gobernador o ese intendente. Las propuestas en políticas sociales, en políticas que aborden la desigualdad y la pobreza, tienen que ser mucho más allá del periodo de gobierno. Eso lo piensan pocos, porque y vuelvo al ejemplo de Hermes Wiener, cuando pensó el sistema de salud en la provincia, la mayoría de las inauguraciones de los hospitales y los centros de salud no se hicieron en el mandato. Las marcas del tríptico de la infancia, de los hospitales que tiene esta ciudad, se pensaron en muchos años. Y en Europa, en países que a veces miramos mucho, también las políticas son a mediano y largo plazo. No cambian la vida de la gente políticas cortoplacistas especulando con el movimiento electoral, ¿no? La experiencia nos muestra que eso es una sucesión de fracasos. Así es. En la Argentina, por lo menos, ¿no? Sí, es una sucesión de fracasos y que también genera marcas, desigualdades estructurales. Cuando uno rompe con un proyecto que, porque era de un gobierno, de un color diferente, lo cambiamos porque tenemos que hacer algo nuevo y entonces el pasado no existe. La verdad que hay que mirar como los viejos que nos enseñaron en planificación. Uno va hacia adelante en un auto y mira con las luces bajas el corto plazo, también pone las luces altas para mirar a distancia, va mirando los costados, pero también mira el espejo retrovisor, mira la historia. Somos parte de eso, hay oportunidades, hay debilidades, hay momentos, pero los movimientos sociales y la complejidad de la sociedad no se puede medir en un periodo de mandato. Hay que pensar mucho más, para eso hay que ser menos egoístas y construir un colectivo distinto. En eso creo que es lo que hay que apostar, y creo que en estas referencias que se dicen de esa insatisfacción o la no respuesta de la política está la posibilidad de construir otra cosa que tiene que ver con no los grandes títulos, sino una construcción a largo plazo que va a ser lenta y hablar con la verdad a la población. Nadie tiene un esquema de recetas para resolver en el corto plazo una crisis tan estructural como la que estamos viviendo. Y el rol de los medios, porque hablabas recién de que los medios también debían comprometerse en la construcción de lo público. ¿Qué ves de los medios hoy, que en muchos aspectos son muy cuestionados? Bueno, yo creo que los medios, también una generalización es compleja, porque primero que yo rescato en relación a, sobre todo en la pandemia, que tuvimos una actividad muy importante. En general, los medios en la ciudad abonaron por el cuidado, por intentar y por darle lugar a la complejidad, es decir, al análisis de salir de esa construcción blanco-negro, pero que en otros lugares se ve mucho más arrasador esa posición, porque la verdad que tuvimos distintas disputas en la pandemia, desde la vacuna, el distanciamiento, todas las instancias, y se posicionaron en quienes descalifican todo y en que no pueden ver ninguna mirada crítica hacia la toma de decisiones del Estado. Yo creo que también los medios, en relación a ser parte, es entender el fenómeno de que esto es complejo, de que no se pueden en respuestas absolutas, y a veces se demanda por la propia dinámica que tienen los medios de comunicación, respuestas cortas, títulos que no explican los problemas de una sociedad. Los problemas de una sociedad se explican cuando hay desarrollo, cuando hay abordajes integrales. Se necesita tiempo para explicar. Se necesita tiempo. Y esa es una dimensión que a veces atenta contra la lógica, de producción de noticias. Entonces, es para sentarse a repensar, porque si decimos tenemos que repensar las prácticas en educación, las prácticas en salud, las prácticas de nuestras relaciones con las organizaciones sociales, ¿por qué no las prácticas de quien comunica y quien amplifica esto? Porque si no, no hay alguien que sabe y que no sabe. Nos tenemos que discutir todos. También las prácticas empresariales, también los pisos de las coberturas universales, y también los techos hay que discutir, porque la profunda desigualdad que vive la sociedad tampoco es un fenómeno natural. Hay distintos actores sociales hoy, pero tenemos que sentarnos a discutir entre todos. ¿Tenés redes sociales? Sí, tengo redes. ¿Sos activo en las redes o no? Sí, soy bastante activo, sobre todo en Twitter, en Instagram. En Instagram tengo en Twitter fundamentalmente de la actividad de salud pública y de la actividad política, más institucional. En Instagram combino lo institucional
y mis recorridas y lo que hacemos, pero también hago fotos, bueno, me gusta la fotografía. Un poco recreativo. Sí, y también recreativo. Por ahí me retan, me dicen que no, que lo recreativo lo tengo que dejar para otro lugar, pero bueno, a mí me gusta cocinar, entonces una foto de un plato de una comida simple, de bodegón. ¿Qué te gusta cocinar? Y me gusta cocinar mucho, la verdad que me gusta cocinar con fuego, con lenita recién cortada o buscada de... Pero nos invita a comer Leo Caruana, ¿qué prepara por primera vez? Y puedo preparar un buen puchero, a la española, un puchero criollo, me gusta el guiso de lentejas, me gusta hacer el pollo al chupín. ¿Cuántos podemos ir? Lo que quiera, me gustan las mesas con la olla grande. Hablábamos hace un rato de cómo salís vos de la pandemia, en lo personal. ¿Cómo sale el sistema de salud pública? Bueno, yo creo que el sistema sale fortalecido. A mí me parece, y lo hemos hablado con el equipo, que la pandemia reivindicó lo público, reivindicó los sistemas de salud. Y en eso encontró a Rosario. Cuando hablo de Rosario, hablo de la ciudad, al sistema de salud público y al sistema de salud privado también. Encontró una respuesta muy fuerte, muy potente. Hay un orgullo, y aquí sí me meto con los trabajadores de la salud, de los propios equipos en relación a cómo abordaron, sobre todo con los centros de salud abiertos, vacunando, llamando a su población con COVID y haciendo el seguimiento individual, llevándole el WhatsApp y dejándole a cada paciente con enfermedad crónica el medicamento. Bueno, estas cosas creo que lo cargaron primero de emoción y de orgullo. Y por otro lado, también implicó que los equipos salieran más al barrio, en relación a que tuvimos que ir casa por casa a vacunar, a llevarle el medicamento, en un escenario barrial donde también la modelación de la violencia barrial ha cambiado la perspectiva de trabajo de las instituciones del Estado. Es decir, es más difícil ir a los barrios. Sí, en los barrios está salud y está siempre. Sí, la visita domiciliaria que yo hacía hace 30 años en Emaús no es la misma que la visita domiciliaria ahora, que se puede hacer en cualquier horario. En algunas situaciones hay que planificarlo y hay que armarlo porque la situación es más compleja. Pero para mí la pandemia reivindicó el rol de que, si bien en la Argentina puede haber varios subsectores, la seguridad social y el sistema privado, en procesos tan complicados como este, la gente necesita el sistema de salud pública, porque el Estado está para cuidar y acompañar y para organizar el sistema en general. Y eso... Lo privado también. Claro, organiza el Estado. Yo creo que hay, si bien todos los segmentos son importantes, hay un segmento que está sentado en la cabecera y que tiene que poner las reglas de juego, y en ese sentido, ojalá que el debate de la pandemia y del rol de la salud pública se traduzca en un debate en la Argentina de qué sistema de salud queremos para todos los argentinos. ¿Y hubo buen trabajo en conjunto entre la salud pública y privada, o hubo algún tipo de competencia en algún momento? No, nosotros tuvimos un trabajo coordinado. Creo que no fue un punto de partida, fue parte de la historia que tiene esta ciudad de trabajo coordinado con el subsector público, y que ya hemos trabajado en otras situaciones críticas y nos permitió coordinar. También coordinamos con el gobierno provincial y coordinamos también con el gobierno nacional. Entendíamos, más allá de los matices y diferencias que las tenemos, es necesario en un momento de emergencia coordinar todos los protocolos, y eso se evidenció, y creo que llevamos serenidad en eso a la población en momentos críticos, ¿no? Mencionabas el tema de los barrios, de lo que está pasando en los barrios de Rosario. Javier Felcaro, un periodista de la capital, suele hablar de pandemia por el nivel de violencia que vivimos, también para plantearlo como una enfermedad, ¿no? Lo que atravesamos. ¿Cómo se vive esa situación en la salud pública? ¿Cómo se lee desde allí? Porque obviamente tiene su rebote ahí. Sí, lo vivimos todos los días. Lo que antes era algo que golpeaba como alguien que tiraba una piedra, que se escuchaba un ruidito en el patio, hoy es una situación frecuente. Cuando nosotros vemos en los diarios o en los portales las situaciones de violencia, los fallecimientos, el triple homicidio, esas situaciones se viven en nuestras guardias.
Esa situación se vive en la Guardia del Roque, en la Guardia del Clemente Álvarez, en el Policlínico San Martín, escenarios muy duros, y en los centros de salud, porque son las propias familias que dicen, nosotros en algunos lugares nos encerramos, Doc, a las 4 de la tarde porque la circulación y la vida cotidiana del barrio cambió. Y eso, la verdad que es muy doloroso. Entendemos también la violencia como un problema de salud pública y hay cierta naturalización. Hoy, hace 10 años atrás, una situación de un chico con una herida de arma de fuego era una noticia en el Vilela que llamaba la atención a todos. Sí, y el para director, nosotros un homicidio era noticia de primera plana. claro, y hoy aparece una naturalización de un niño fallecido, de un bebé, o de la cotidianeidad de chicos jóvenes. A veces es más disruptivo cuando esa persona que fallece no es del sector social habitual que estamos escuchando, viendo los fallecidos. Y eso creo que también abona la legitimidad de que hay fallecimientos que se pueden dar naturalmente en un barrio, pero que en el centro no. Sí, sí, cuando pasa en la clase media es cuando estalla, claro, de alguna forma la ciudad, ¿no? Sí, por eso abordar la complejidad de la violencia es abordar las tres dimensiones que para mí tienen desde el punto de vista de la salud pública, que es la impunidad, y en eso entra toda la parte más dura del control político de la policía, de las fuerzas. Es necesaria la impunidad de la justicia, pero también de la intolerancia y las inequidades. Son las otras dos dimensiones que hacen a la violencia y que tienen que ver con abordarlo integralmente. Esas tres patas creo que a veces en la vorágine de tomar decisiones no se analizan en profundidad y por eso las políticas dejan de ser integrales para ser, bueno, terminamos hablando de 300 gendarmes o de hechos aislados cuando hay que tener mucho mayor volumen, mucho mayor impacto para justamente poder ver resultados en el mediano plazo como se veían cuando uno hablaba del vuelvo a estudiar o el nueva oportunidad y trabajar con 1.000, 2.000, 10.000 pibes, tiene que ver con eso, con acompañar. Hoy no se puede entender la lógica de la violencia desde atrás de un escritorio, hay que estar muy cerca y también trabajar en las áreas y en los aspectos más duros de inteligencia, de cosas que son necesarias abordarlas para que justamente no se corra el Estado, ¿no? Porque el centro de salud, el polideportivo, las organizaciones sociales, el centro de convivencia pueden ser parte de esa dinámica si se posicionan fuertemente. Si eso se debilita, bueno, no se va a poder transitar en los barrios. La sensación desde este lado es que esa naturalización que vos mencionás es de alguna forma una apuesta del Estado ante la imposibilidad, la impotencia o la complicidad para resolver las cuestiones de fondo, que son estas que vos decís. ¿Vos cómo lo ves eso? Sí, yo creo que para todo hay que conocer, estudiar, profundizar en definiciones y en proyectos que van más allá de un eslogan, que van más allá de una medida que esperamos resultados que la tengamos al mes. Esto no es la indicación de un antibiótico y la resolución de una neumonía. En problemas tan estructurales, en la complejidad del 2001, en los escenarios de generaciones que han perdido la lógica del trabajo, ¿cómo se acompaña? Y la verdad que las respuestas muchas veces son transferencia de fondos a las organizaciones sociales, como si lo económico, que puede resolver alguna cuestión de bienes materiales, resolvería esta complejidad de rotura de vínculos, desafiliaciones, situaciones complejas con la narcocriminalidad. Es necesario rever todo esto, pero reverlo desde la política, no con inmediateces y con planes. También quienes ocupan los lugares de construcción, ministerios, secretarías, tienen que tener una alta legitimidad política, pero también una alta legitimidad técnica del conocimiento. Ese es creo que lo que se ha perdido. ¿Falta legitimidad técnica? Yo creo que la experiencia en relación a conocimientos en profundidad de estos elementos no abundan y que es necesario mayor construcción teórica y práctica que abonen a esa legitimidad. ¿Volverías a elegir, si tuvieras la posibilidad de volver para atrás, volverías a elegir ser médico y dedicarte a la salud pública? Sí, volvería. La verdad que cuando lo elegí
Lo elegí porque me interesaba eso, lo elegí primero ser médico porque tenía identificado un médico de pueblo, en María Teresa, que era un médico de referencia de todo el pueblo. ¿Vos sos de María Teresa? No, viví en María Teresa, mi viejo era bancario, entonces viví en distintos lugares. ¿Naciste dónde? En Isla Verde. Ah. Sí, pero viví en Marcos Juárez, María Teresa, General Madariaga, La Plata, Rojas. Entonces tenías, perdón que te interrumpí, tenías identificado un médico de Santa Teresa. Un médico pediatra que siempre compartía algunas cosas en el club y me parecía una referencia de más allá de los problemas médicos, ¿no? Y cuando estudié medicina, en general en la facultad, y sobre todo con el programa anterior, me alejó de esa perspectiva, porque en la facultad casi es todo tan fragmentado que uno pierde la mirada integral. Por eso después tuve que elegir la especialidad medicina general y familiar. Me dijeron, ¿y qué querés ser? Y la verdad que yo quería ser como el médico inglés, el médico cubano, que es el médico canadiense o el español, el médico generalista que tiene a cargo una población, casi como en un pueblo. Y bueno, y la verdad que me enamoré de eso, pero fundamentalmente me enamoré de un proyecto que hace de la salud pública una instancia de creatividad, de no conformarnos con lo que tenemos. Yo soy parte de un colectivo que se sigue haciendo preguntas, que reconoce errores, que tenemos que discutir y que no llegamos a la cima. Que la verdad que es un derecho la salud en la ciudad, que tenemos muchas dificultades, pero sobre todo que no nos conformamos con lo que está. Y eso es lo que a mí me permite, después de 30 años, justamente no estar ligado a una computadora sola y a protocolos, sino que a los protocolos hay que darle esa renovación y esa artesanía necesaria para crear. ¿Y cuáles son esas preguntas hoy, esas preguntas que se hace ese colectivo hoy? Bueno, las preguntas es, después de 20 años, el CEMAR, por ejemplo, como estaba pensado hace 20 años atrás, con los problemas de transporte que hoy tenemos, con la vulnerabilidad que hoy tiene la población en relación porque el CEMAR es, a la llegada. Para explicarlo, es un centro de especialidades médicas que viene la población derivada de los centros de salud barriales. Con turno. Eso hace 20 años era un hito clave, como fue la creación de la dirección de todos los centros de salud y la creación de la dirección de atención primaria. Porque antes la gente parecía que ser pobre tenías que pagar con el cuerpo de ir a las 3 de la mañana a la cola de un hospital a sacar turno para el oftalmólogo. Ahora lo sacás desde el centro de salud y vas al CEMAR. Hoy estamos discutiendo si ese oftalmólogo o ese médico, y muchos ya están especialistas, van al centro de salud y se encuentran con su médico general, porque también la pandemia agudizó la crisis de transporte, las situaciones de traslado, y porque la verdad que las personas llegan mucho más rápido y no fallan ningún turno, no se suspende ningún turno por ausentismo, cuando el centro de salud, con todos los especialistas, está cerca donde vive la gente, donde circula. Ahí, en Itatí, en Las Flores, en Avellaneda Oeste, en el Champagnat, en el Emaús. Cuando estamos cerca, bueno, esto es lo que nos estamos preguntando hoy, cómo seguimos reformulando el sistema de salud más cercano, y por otro lado, también, cómo desde salud no podemos explicar problemáticas complejas, como el consumo de sustancias, no solo desde salud, sino desde una mirada más integral entre cultura, desarrollo social, salud pública. Yo creo que también es necesario reformular los estados. No es posible que las personas nos instalen problemas y nosotros les respondemos por secretarías. Porque cuando respondemos por secretaría, duplicamos esfuerzos, duplicamos gastos, no somos eficaces. Bueno, discutir el rol del Estado, no un Estado grande, elefantiásico que siga vulnerando derechos, un Estado mucho más cercano, como es el de salud, cerquita allí, hay que pensarlo. Replicarlo en otras áreas. En todas las áreas. Sí. La última. ¿Cómo cuida su salud el secretario de Salud? Bueno, la verdad que la pandemia me tocó en varios lugares. Hice una crisis de gota, que posiblemente haya sido por desequilibrios alimentarios. Mucha porque, carne, dejé de hacer ácido úrico, mucha carne, fiambres. Posiblemente comidas rápidas, o bueno, yo llegaba a las 11 de la noche, compraba algo, bueno,
A veces se daba esto, otras veces, por supuesto, me cocinaban o me cocinaban, o yo cocinaba, pero dejé de caminar. También tuve una hernia que me operé hace 15 días. En general soy de hacer los controles periódicos. Durante la pandemia eso lo dejé un poco. No creo que la hernia haya sido solo un debilitamiento de la pared por una cuestión biológica de un esfuerzo. Me parece que las presiones por algún lado se expresan y también aparecen las hernias, y el ácido úrico lo mismo. No creo en la explicación biológica y por eso tampoco las creo en las cosas que me pasan a mí, que en general hay determinantes subjetivos, sociales, de las formas de vida, porque cuando te cambia durante 2 años la forma de vida, que vos ya no salías a caminar, no salías a trotar, estás todo el día, estas cosas en algún momento le impactan al cuerpo. Trato de retomar, me he hecho los controles periódicos, trato de organizarme los controles periódicos una vez al año. Me operé hace 10 días, todavía estoy con los puntos, pero trato de cuidarme. Te mentí, no era la última. ¿Hacés terapia hablando de todo esto? Sí, hago terapia. ¿Psicología? Sí, hago psicoanálisis, lo hago desde hace muchos años, y en la pandemia y previamente a la pandemia retomé y lo considero un espacio muy necesario de soporte. Creo, por supuesto, en ese trabajo, como también en las medicinas, en muchas de las medicinas, ¿no? Cuando antes de tomar un medicamento a mi clínico le digo, yo empiezo con fitofármacos y no voy a bajar. Fitofármacos son medicamentos a base de plantas medicinales. Ajá. He trabajado mucho el tema plantas, reconozco que la medicina occidental tiene una cantidad de años, pero hay otras medicinas que tienen muchos más años y también cuidan y acompañan, por eso me cuido con las plantas. ¿Y Salud Pública ofrece, por ejemplo, ayurvédica, china? Sí, eso también fue parte de... Salimos de... Hace 30 años teníamos una visión más pintoresca, una huerta. Hoy tenemos un área de medicinas tradicionales que se relaciona con una ordenanza del Consejo Municipal, y ofrecemos y producimos y sobre todo tratamos de que la gente pueda cultivar sus plantas y no depender del antibiótico, de depender de un frasquito de medicamentos a base de plantas comprado en farmacia. Tiene otra lógica que tiene que ver con que las plantas cuidan, curan, pero si son tuyas, de tu huerta, y podés hacerte un té, un cocimiento o una tintura, bueno, si para dormir, en vez de tomar un psicofármaco que rápidamente te va a producir disminución del efecto y vas a tener que aumentar la dosis, tomás un té de tilo, pasionaria o valeriana. ¿Y aceite de cannabis? Bueno, el aceite de cannabis lo estamos utilizando para los problemas de salud pública y entendemos, bueno, hay todo un debate ahora para todo lo que tiene que ver con un uso responsable del aceite del cannabis. Entendemos que es otro elemento más del cuidado, ¿no? Ahora sí, la última, y hablando del cannabis, ¿hay que despenalizar el consumo? Yo creo que sí, que hay que despenalizar el consumo, que hay que abordar fundamentalmente y que hay que dejar de perseguir y de atar el problema de la narcocriminalidad al consumo. Hay que abordar el problema integralmente y la despenalización es un camino. Por supuesto, en la despenalización, no digamos la despenalización como la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, son condiciones necesarias pero no suficientes. No se garantiza el derecho al abordaje integral de los derechos sexuales y reproductivos solo con la ley, o solo con estas cosas. Se necesita un acompañamiento estatal de la población más vulnerable, se necesita seguir transformando los servicios de salud y se necesita abordar el consumo de sustancias. Por eso decimos, la ley de salud mental es un sello, es importante para la discusión en el país, pero es necesario construir ofertas porque deshabituar a las personas, abordar el consumo de sustancias, no alcanza con una ley, hay que trabajar en la gestión y en la transformación de los servicios para que puedan incluirse las personas que estén con ese sufrimiento. Leo, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Este episodio fue producido por Damián Schwartzstein. Edición sonora, identidad de marca y dirección ejecutiva a cargo de Ezequiel Clerici. Desde la redacción, es una creación de Rosario 3, Grupo Televisión Litoral. Gracias por tu atención.